Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase estaré explicando cómo identificar con ayuda de acción del precio a compradores y vendedores atrapados, pero en esta ocasión vamos a estarnos enfocando en el tercer tipo de rendición. Por si no lo saben, ya he subido otras dos clases hablando de traders atrapados y cómo ellos se rinden. Y en este caso vamos a estar mencionando la rendición del tipo 3, que consiste en la creación de un efecto vacío. Así que empecemos con la clase. Únicamente como recordatorio, porque es algo que ya he explicado en las clases anteriores, pues veamos rápidamente qué es un comprador o vendedor atrapado. Es alguien que se ha quedado atrapado comprando o vendiendo en la dirección equivocada. Y debido a que están en la dirección equivocada, tienen que salir rápidamente para minimizar las pérdidas. Como ya lo saben, esta clase de situaciones nos muestran en el gráfico el dolor o el sufrimiento de los traders que se quedaron atrapados. Existen varias formas de poder identificar a los traders atrapados o a los traders que están sintiendo dolor, y pues en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que hemos mencionado como el efecto vacío. Vamos a poner un ejemplo como si fuera una explicación con peras y manzanas para poder comprenderlo mejor, y después vamos a ver ya en un gráfico real. Imaginemos que acá tenemos lo que sería una tendencia alcista. Y en esta tendencia alcista nos damos cuenta que los vendedores pueden hacer un poco de dinero en este recorrido hacia abajo. Después los compradores, claro, también hacen mucho más dinero en el movimiento hacia arriba. Pero en cierto punto los vendedores pueden volver a hacer un poco de dinero más cuando entran en ventas. Y de nuevo los compradores hacen más dinero en el movimiento hacia arriba. Otra vez, los vendedores pueden hacer otro poco de dinero más vendiendo. Los vendedores están haciendo muy poco dinero. Sin embargo, en determinado momento tenemos un movimiento muy fuerte hacia arriba y de pronto el precio se dispara de esta manera. En este momento lo que observamos acá en este movimiento es una rendición. Es una rendición por los vendedores. Los vendedores han estado haciendo poco dinero con los movimientos bajistas, y aquí cuando intentaron hacer un poco de dinero hacia abajo no pudieron hacerlo, se han quedado atrapados. Entonces han tenido que salir. Salen con pocas pérdidas o con bastantes pérdidas, y eso ocasiona entonces que los vendedores estén comprando lo que vendieron y más compradores estén empujando el precio hacia arriba. Y eso forma un movimiento muy fuerte en dirección alcista, mostrándonos el efecto vacío. Generalmente cuando se da ese movimiento muy fuerte hacia arriba, el efecto vacío lo que hace es buscar algún otro nivel de soporte y resistencia para poder llegar. Es decir, los vendedores que se han quedado atrapados por aquí en este camino dejan de vender, se hacen a un lado, y eso ocasiona el efecto vacío. Los vendedores dicen, ok, vamos a esperar a que el precio suba un poco más para vender más arriba. Entonces el precio genera ese efecto vacío hacia algún nivel importante. Eso también puede pasar, por ejemplo, en un rango o en una tendencia bajista. A lo mejor el precio se está moviendo de esta manera. Aquí nosotros identificamos una buena área de soporte y de pronto el precio acá intenta subir, atrapa a los compradores y después se mueve con mucha fuerza hacia abajo. Entonces ahora los compradores están atrapados y empiezan a salir con pérdidas por acá, salen con pérdidas por acá, salen con pérdidas por acá. Y entonces lo que piensan los compradores es, ok, vamos a hacernos a un lado y vamos a volver a comprar cuando el precio esté más barato. O sea, esté más abajo. Y pues eso lo que ocasiona es una gran vela bajista que se mueve hasta llegar a algún soporte o algún nivel importante. Es el efecto vacío, porque los compradores han dejado de comprar y empiezan a vender porque se han quedado atrapados, y más vendedores empiezan a empujar con fuerza. Ese es el efecto vacío. Generalmente el efecto vacío nos deja también un agotamiento, porque se da en una tendencia que ya está extendida. Recuerden, un agotamiento no significa que vaya a haber una reversión, simplemente podemos esperar a que haya una pausa, o en el mejor de los casos, sí que nos topamos con una reversión. Eso ya lo he explicado también en otras clases. Ahora que ya he mostrado los dibujitos, vamos a pasar a un gráfico. Y vamos a empezar con este, que es el gráfico del euro dólar. En este caso he puesto un ejemplo en temporalidad de 1 minuto. Lo que podemos observar acá son estas líneas amarillas, que son soportes que yo he trazado. Son soportes importantes. ¿Por qué son importantes? Pues porque el precio aquí creó un doble suelo y después cambió de tendencia. Empezó con una tendencia alcista. Entonces he trazado esos soportes. Ahora voy a mostrarles otra imagen donde vamos a poder ver este movimiento más de cerca. Solo quiero que se percaten de lo siguiente. Tenemos un movimiento bajista muy fuerte. El precio intenta revertir pero no puede y crea un retroceso en forma de hombro, cabeza, hombro, y después se dispara de nuevo hacia abajo. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado. Miren,
Acá está el hombro cabeza a hombro, que fue un retroceso, y de pronto el precio se dispara hacia abajo. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Que hay compradores aquí que hicieron dinero, compradores aquí que hicieron dinero, compradores aquí que hicieron dinero, pero de pronto el movimiento bajista es muy fuerte y los compradores, observen, no pueden hacer tanto dinero, no pueden hacer tanto dinero, no pueden hacer tanto dinero. Los compradores no pueden dominar, los que están dominando son los vendedores. Entonces, cuando los compradores aquí, por ejemplo, piensan que van a hacer bastante dinero, que el precio, por ejemplo, va a revertir tal vez, y se dan cuenta que no es así, que el precio sigue empujando y sigue empujando hacia abajo, pues en ese momento esos compradores se dan cuenta que están atrapados y deciden salir de sus malas operaciones y dicen, ok, estamos comprando muy arriba, vamos a esperar a que el precio baje más. Entonces, ya sea que el precio haya roto esta zona o esta punta de mecha de aquí, no importa, en cualquiera de los dos, esos compradores que se quedaron atrapados aquí se van a estar rindiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos compradores se rinden, salen de sus compras y empiezan a vender, y los vendedores, cuando se dan cuenta de eso, también empiezan a vender más fuerte. De hecho, podemos ver aquí este pin bar, que es un pin bar bajista a favor de la tendencia, tras romper el micro nivel creado en esa mecha. Entonces, ese pin bar bajista es fuerza del precio hacia abajo, nos está mostrando que los compradores están rindiendo y nos está mostrando que nosotros como vendedores también podríamos aprovechar ese movimiento. Y lo que tenemos acá es el efecto vacío, esta gran vela bajista que nos está mostrando que los últimos compradores han decidido salir para intentar comprar mucho más abajo. Tenemos acá el efecto vacío. Esta línea amarilla serían los soportes importantes que habíamos trazado con anterioridad y podemos darnos cuenta que aquí incluso el precio fue un poco más abajo. Eso es lo que conocemos como el efecto vacío. En este caso, debido a que vamos en una tendencia bajista prolongada, el efecto vacío nos crea la vela más grande de toda la tendencia, por lo tanto el efecto vacío también nos crea un agotamiento, y como podemos ver, el agotamiento nos deja un retroceso profundo y después el precio vuelve a empujar hacia abajo de nuevo. Recordemos que un agotamiento no significa que el precio vaya a revertir, simplemente podemos esperar una pausa o un retroceso como en este caso. Esto de aquí entonces es lo que conocemos como el efecto vacío, porque son los compradores que se están haciendo a un lado porque saben que a lo mejor el precio va a intentar llegar a alguno de los soportes, entonces dicen ok, ahorita dejamos de comprar, esperemos a que el precio llegue al nivel y vamos a ver qué hace. Veamos otro ejemplo, esto sigue siendo en el euro dólar, en el gráfico de un minuto, y lo que tenemos aquí es un rango. Acá podemos observar un rango porque el precio no puede pasar esta área de resistencia, aquí lo intenta pasar y no puede, lo intenta pasar y no puede, entonces estamos en un rango, tampoco puede hacer mínimos más bajos, entonces estamos en un rango. En determinado momento, pues los vendedores empiezan acá a intentar empujar con mucha fuerza para romper esta área del soporte del rango. Los vendedores están tratando de empujar y se dan cuenta aquí que están atrapados. Cuando el precio aquí nos crea varias velas alcistas, esos vendedores que trataron de entrar, por ejemplo, en alguna de estas velas, porque recuerden, aquí estaría el soporte del rango, entonces esos vendedores creen que el precio va a seguir empujando hacia abajo, y cuando se dan cuenta que se han quedado atrapados porque hay un movimiento alcista muy fuerte, deciden empezar a salir. A lo mejor tratan de salir en break-even aquí mismo. Entonces simplemente esperan, se dan cuenta que el precio no puede seguir bajando, siguen esperando, el precio no puede seguir bajando, ok, aquí está pasando algo y de pronto tenemos 3-4 velas alcistas que están cerrando cerca de sus máximos. Entonces esos vendedores que se quedaron atrapados por aquí o por aquí, esperando que el precio llegara más abajo, ahora se dan cuenta que están equivocados y que el precio está intentando subir. Si esto es un área de rango, sabemos que va a intentar subir a la resistencia de rango, que sería donde están estas líneas amarillas. Por lo tanto, esos compradores atrapados pues ahora tienen que salir con pérdidas. Cuando el precio baja aquí un poco, algunos salen con pocas pérdidas y otros van a colocar su stop loss para acá arriba, en lugar de colocarlo aquí, porque lo más probable es que el precio suba y que active su stop loss. No queremos perder tanto, entonces lo que hacen es minimizar su pérdida colocándolo acá. Cuando el precio finalmente nos demuestra que no puede bajar, se nos crea esta gran vela alcista. ¿Qué es lo que significa esta vela alcista? Que los vendedores se están haciendo a un lado, se dieron cuenta que estaban atrapados y deciden dejar de vender. De hecho, pues algunos lo que hacen es salir de sus ventas y por ello están comprando, y otros compradores también se unen y empiezan a empujar el precio hacia arriba con mucha fuerza. Lo que tenemos aquí es el efecto vacío, que se ha creado con 2 velas alcistas muy grandes, o de hecho podemos contar hasta 3 velas alcistas muy grandes. Ese es el efecto vacío. El precio se mueve muy fuerte y muy rápido hacia una zona importante, hacia una zona de soporte y resistencia. Los vendedores se hacen a un lado y le dejan el paso libre a los compradores. Eso es el efecto vacío. Nosotros podríamos comprar aquí mientras esta vela se está creando, o podríamos comprar en la siguiente vela, porque lo que tenemos acá es nada más y nada menos que la formación de un doble suelo en el área del soporte de un rango. Entonces podemos comprar esperando que el precio llegue a la resistencia. Y así nos aprovechamos del dolor de los traders que se quedaron atrapados en venta. Y también si nosotros nos quedamos atrapados en venta, pues sabemos que podemos salir en este caso acá cuando estamos viendo la creación de ese doble suelo.
Recuerden, no solamente significa cómo aprovecharnos de los que se quedaron atrapados, sino que también si nosotros nos quedamos atrapados, así sabemos cómo salir en el momento adecuado. Esto sería en un contexto del tipo rango y como ya nos dimos cuenta también funciona en contextos de tendencia. Veamos otro ejemplo. Aquí nos encontramos en el gráfico del oro en una temporalidad de 5 minutos. Quiero que observemos aquí este soporte, que es un soporte bastante importante porque el precio aquí bajó, creó un doble suelo y después se dedica a crearnos una tendencia alcista. Obviamente pues en esa tendencia alcista el precio no puede hacer un máximo más alto que los máximos anteriores. Entonces aquí cuando el precio falla y nos empieza a crear este hombro, cabeza a hombro o triple techo, vemos mucha fuerza bajista. Nos está diciendo en este caso que a lo mejor hayan compradores atrapados aquí y ahora tenemos bastante fuerza en dirección opuesta. Después el precio trata de volver a subir y no puede, nos sigue mostrando mucha fuerza en las próximas velas bajistas. Eso quiere decir que los compradores ahora no están pudiendo hacer dinero, que algunos se quedaron atrapados comprando por aquí arriba, otros quisieron comprar aquí abajo esperando que esto fuera un rango, pero se dan cuenta que están mal, que el precio está fallando y se está yendo en dirección opuesta. Vamos a irnos un poco más adelante para observarlo mejor. Aquí tenemos entonces el área del soporte que les había comentado antes, una zona importante. Aquí tenemos el movimiento alcista y traders comprando. De pronto se nos forma el hombro cabeza a hombro, el triple techo o el doble techo. También podemos verlo como un gran doble techo, por ejemplo, aquí en este caso, 1 y 2. Cuando nos damos cuenta que se forma el segundo techo más bajo que el anterior y tenemos mucha fuerza bajista, entonces ¿qué es lo que está pasando? Que esos compradores se han dado cuenta que están atrapados. El precio empuja muy fuerte hacia abajo, algunos compradores colocan su stop loss aquí, porque saben que si el precio intenta revertir, va a buscar llegar a un soporte importante, en este caso sería el último mínimo que se ha creado. Esto es un canal y el precio lo contrarresta moviéndose hacia el mínimo o el inicio del canal. Entonces los compradores saben eso y empiezan a salir de sus compras. Algunos compradores salen en break-even, otros salen con pérdidas. Esos compradores están saliendo. Cuando salen de sus compras lo que hacen es vender. Y de nuevo hay otros vendedores que se dan cuenta de eso y empiezan a vender con mucha más fuerza. Y lo que obtenemos aquí es estas dos velas bajistas muy grandes que nos han creado el efecto vacío. El precio se mueve muy fuerte hacia otro nivel importante y en este caso el nivel importante sería el soporte, el último mínimo que tenemos aquí en el gráfico. Entonces esto es lo que conocemos como un efecto vacío. Los compradores se hacen a un lado porque se dieron cuenta que estaban mal y los vendedores tratan de dominar esperando a que el precio llegue al siguiente nivel. Igual los compradores saben que este otro nivel va a ser de interés, que van a haber probablemente algunos compradores ahí, entonces se preparan para comprar más barato y eso nos deja por acá un pequeño movimiento alcista. Entonces esto de aquí sería un efecto vacío. Nosotros podríamos aprovecharlo, podríamos tratar de vender durante el movimiento de esta vela, ya que aquí nos estamos dando cuenta que hay mucha fuerza bajista. Podríamos vender aquí, aunque no haya sido roto el soporte, podríamos vender. Tan pronto el precio lo rompe, retrocede y vuelve a rechazar hacia abajo, podemos vender ahí. O podríamos vender también en la siguiente vela, en esta de aquí, porque sabemos que el precio va a intentar llegar a algún área del soporte, entonces podríamos vender ahí incluso. Y como la tendencia es muy fuerte bajista, podríamos vender incluso en la próxima vela. También podemos vender después, cuando el precio hace un retroceso y nos crea una vela envolvente, podríamos seguir buscando esas ventas. Nos estaríamos aprovechando ahí del dolor de los traders compradores que se quedaron atrapados. Vamos aquí en el último ejemplo y estamos en el S&P 500 en un gráfico de 5 minutos. Acá podemos ver un movimiento bajista, es un movimiento bajista ciertamente fuerte porque no hay muchas velas alcistas, hay más velas bajistas que alcistas. Entonces, debido a que el movimiento bajista es muy fuerte, sabemos entonces que el precio va a intentar llegar a algún soporte o resistencia que sea de interés, alguna zona fuerte. Este soporte puede ser uno de ellos, nos encontramos justamente ahí. Aquí hay otro soporte, también puede ser donde el precio intente llegar y aquí hay otro soporte. Cualquiera de esos el precio puede tratar de llegar. Como el precio está mostrando un movimiento muy fuerte hacia abajo y podemos decir que esto es una especie de doble techo, entonces a lo mejor el precio pueda llegar hasta aquí porque tenemos la distancia objetivo del doble techo y a lo mejor el precio llega a ese nivel. Antes de mostrarles qué es lo que ha pasado y mostrarles más de cerca esto, quiero que presten atención. Esto de aquí van a ser líneas amarillas, el soporte más bajo, y esto de aquí va a ser una línea blanca. Entonces, en el mejor de los casos esperamos que el precio llegue al punto mínimo, que serían las líneas amarillas. Ahora sí, vemos aquí el gráfico, que es lo que ha pasado. Nos damos cuenta que el precio empieza bajando con mucha fuerza, apenas si pueden hacer algunas velas los compradores. Entonces esos compradores se dan cuenta que no pueden dominar,
Aquí intentaron comprar, no están pudiendo dominar, colocan su stop loss acá para reducir las pérdidas y eso nos deja aquí un efecto vacío. Los compradores se rinden, se dan cuenta que no están pudiendo dominar, que es mucho mejor no comprar. Entonces esos compradores se hacen a un lado y los que tratan de empujar con mucha más fuerza son los vendedores esperando que el precio llegue a un siguiente nivel. Recordemos, las líneas amarillas eran un mínimo importante, entonces en este caso el precio logra llegar y empujar hasta ese mínimo. Eso de aquí entonces nos estaría mostrando el efecto vacío, estas dos velas bajistas grandes. También pueden ser consideradas velas de agotamiento porque son las velas más grandes de toda la tendencia. Como nos damos cuenta, justamente el precio llegó más abajo y los compradores ahora están de acuerdo que ese es un buen precio para comprar y aquí empezamos a ver a los compradores ingresando, ya se nos forma un doble suelo en el soporte importante y pues aquí ya podríamos realizar una compra, pero eso ya sería otro tipo de análisis. Ahorita de momento estamos enfocándonos en lo que sería el efecto vacío y así es como nosotros lo podemos identificar. En este caso, cuando vemos el efecto vacío en esta vela, sabemos que el precio va a intentar llegar en el soporte siguiente, entonces podríamos vender en esta próxima vela, podríamos aprovechar ese pequeño movimiento. Y por ejemplo, que en el mejor de los casos nosotros vendimos por aquí arriba y estamos metidos en una venta, vemos una vela alcista, no es suficiente para salir, otra vela alcista, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Entonces en ese caso simplemente no salimos del trade hasta que veamos, por ejemplo, el efecto vacío que nos está dejando un agotamiento. Entonces ya salimos de la operación más abajo en el área del soporte que vemos que es importante. Y si no estamos en una venta, pues por lo menos identificar el efecto vacío nos sirve para saber que no vendamos más abajo del nivel importante donde el precio puede llegar. Entonces acá se crea el efecto vacío, que también es un agotamiento, y después vemos ya los compradores ingresar con más fuerza. Entonces eso nos está demostrando que ahora como vendedores tenemos que tener cuidado porque ya se creó el agotamiento cuando se hizo el efecto vacío. Entonces nosotros dejamos de vender y empezamos a buscar compras porque nos damos cuenta que ahora los compradores están dominando ya que el precio llegó a un nivel más abajo. Es un área de mayor interés para los compradores. De esa manera podemos aprovechar el efecto vacío, ya sea para operar a favor del efecto vacío o simplemente para permanecer alejado del gráfico durante un momento, esperando a ver cómo se desarrolla el gráfico, si bien el precio agota e intenta revertir o bien el precio agota y hace una pausa. Muy bien traders, esta es entonces la tercera clase sobre rendiciones. Falta una más, la cuarta clase va a estar bastante interesante, así que no se la pierdan, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, pueden dejar en los comentarios si tienen alguna duda o alguna sugerencia. Espero que esta clase les haya sido de utilidad traders, yo los veo en una próxima clase. Cuídense, nos vemos.